A continuación les explicaré cómo funciona el teorema de Norton. El teorema de Norton básicamente nos sirve para reducir un circuito grande por un pequeño, que este circuito pequeño sería el equivalente de Norton. El equivalente de Norton se caracteriza por tener una corriente de Norton y una resistencia de Norton. Pero para calcular la corriente de Norton y la resistencia de Norton se tienen que seguir las siguientes características. Nos dice que si tenemos fuentes en el circuito, las fuentes de voltaje se sustituyen por un circuito cerrado o por un cable cerrado. Si tenemos fuentes de corriente, se sustituye por un cable abierto. Y nos dice que la resistencia que se va a calcular se sustituye por un cable abierto también. Es decir, fuentes de voltaje se cierran, fuentes de corriente se abren y la resistencia que se va a calcular también se abre. Bien, un dato curioso del teorema de Norton es que tiene una relación por ser primo hermano de Thevenin. Es decir, si es que conocemos cómo resolver Thevenin, simplemente en las incógnitas de Norton sustituimos y nos queda que la corriente de Norton es igual al voltaje de Thevenin sobre la resistencia de Thevenin y que la resistencia de Norton es igual a la resistencia de Thevenin. A continuación, un ejercicio para reforzar los conocimientos. Bien, aquí nos pide que calculemos una intensidad o una corriente en I4 y un voltaje en I4. Bien, entonces, en este circuito encontramos fuentes de corriente y fuentes de voltaje. Lo que nos decía las características es que se reemplaza las fuentes de voltaje o las fuentes de corriente para que la resolución del circuito sea más sencillo. ¿Por qué? Porque así obtendremos un circuito más pequeño. Entonces, para la resistencia de Norton, reemplazamos las fuentes. La fuente de voltaje se sustituye por un circuito cerrado y las fuentes de corriente por un circuito abierto, como observamos aquí. Ya que tenemos este circuito separado, escogemos la resistencia que se va a calcular. Como nos pedía la corriente en I4, reemplazamos en la resistencia 4 ohmios. Entonces, abrimos el circuito porque si es que nos acordamos, la resistencia que se calcula se abre también. Entonces, aquí marcamos los puntos A y B para con esto concluir que si queremos calcular la resistencia que hay entre A y B, solo escogemos lo que por donde está pasando su corriente, es decir, el 12 y el 10 ya no se los tomaría en cuenta. ¿Por qué? Porque el circuito está abierto y no pasa la corriente. Entonces, acá se dibuja el circuito pequeño con los puntos A y B, se suman las resistencias, ojo que están en paralelo, se suman y se saca una resistencia de Norton que es de 9. Ahora para la corriente hay que tener en cuenta que aquí se tiene una fuente de voltaje que es la de 0,5 amperios, que es una fuente de corriente. Esa fuente de corriente se va a llegar aquí. Vamos a dibujar la fuente de corriente aquí de 0,5. Esa fuente va a dispersar o va a dar una corriente I1 y otra corriente IN. La corriente IN es la corriente de Norton que se quiere obtener. Entonces, para ello le despejamos con un divisor un divisor de corriente. ¿Por qué? Porque tenemos dos resistencias que están en paralelo, entonces nos sirve.
El 3 ohmios se le considera como el R1 y el 6 como el R2. Ejecutamos las ecuaciones y nos da 0,16 amperios de la corriente de Norton. Bien, cuando se obtiene la corriente de Norton, pasamos a dibujar el resultado o equivalente de Norton del circuito. Entonces, la fuente de voltaje que nos sobró es de 0,16 y dibujamos la fuente que se va a calcular en los puntos A y B. En este caso, como nos pide una corriente en el resistor de 4 ohmios, lo dibujamos. Entonces, ejecutamos un divisor de corriente, reemplazamos, ejecutamos el problema y nos da que I4 es igual a 0,11 amperios. Bien, ahora para calcular el voltaje simplemente usamos la ley de Ohm, que es voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, y como queremos en B4, usamos el 0,11 de la corriente en 4 ohmios por la resistencia de 4, y así se da un voltaje de 0,6. Y si nos piden su potencia, simplemente la reemplazamos por intensidad al cuadrado y por la resistencia. Bien, y la característica del equivalente de Norton es que sus elementos están conectados en paralelo.